Existe una molécula biológica tan crucial para nuestra supervivencia que tiene más de 200.000 artículos médicos publicados estudiando sus mecanismos. Y fíjate, es un volumen de investigación científica mucho mayor a toda la literatura que hay sobre la vitamina C y la vitamina E juntas. Sí, totalmente. Pero lo increíble aquí es que la inmensa mayoría de la gente, e incluso muchos profesionales de la salud, jamás han escuchado su nombre. Y esa desconexión, o sea, entre la literatura médica real y lo que el público sabe, es monumental. La ciencia lleva décadas documentando la importancia del glutatión, pero al mismo tiempo, pues se ha creado todo un laberinto de desinformación comercial a su alrededor. Claro, un marketing tremendo. Exacto. Un marketing que oscurece los verdaderos hallazgos clínicos y termina confundiendo a quienes buscan mejorar su salud. Vamos a examinar documentos de investigación, patentes, transcripciones clínicas y entrevistas del Dr. Jimmy Goodman, además del trabajo histórico del Dr. Gustavo Bonus. Nuestra misión central para nuestra audiencia es separar la verdadera biología celular de la pseudociencia y, claro, del marketing engañoso de los suplementos. Y para darle contexto a quienes nos escuchan, tenemos que trazar una línea muy clara, digamos, entre la idea comercial de solo tragarte una pastilla y el concepto biológico real de darle a tu cuerpo los bloques de construcción correctos. Que es una diferencia abismal. Totalmente. Y toda esta inmersión se basa estrictamente en estudios clínicos en humanos. Nada de extrapolaciones de pruebas en ratones. Aquí hablamos de fisiología humana real. A ver, para entender la magnitud de esta molécula, me encantó la historia en las fuentes sobre cómo el Dr. Goodman se metió en esta investigación. Refleja perfecto la ceguera del modelo médico tradicional. Es una historia fascinante. Goodman era médico de urgencias y pues lidiaba todos los días con ese agotamiento crónico de intervenir solo cuando el cuerpo del paciente ya había colapsado. Sí, la clásica medicina de apagar incendios. Exacto. Entonces, buscando algo más enfocado en la prevención, se cambia a medicina familiar. Y un buen día, un paciente suyo, un ex campeón de boxeo al que le decían Howdy, El famoso Howdy. Howdy entra a su consultorio y literalmente le tira casi 10 kilos de investigación médica sobre el escritorio y prácticamente lo obliga a leer sobre el glutatión. No inventes 10 kilos de papeles. Me imagino la cara del doctor. Pues lo forzó a salir de su formación puramente alopática, o sea, de solo manejar síntomas. Y al leer todo eso, Goodman entendió que el glutatión no era un antioxidante cualquiera, sino un pilar estructural indispensable para que la célula viva. Sí, y las fuentes organizan lo que hace esta molécula con un acrónimo muy fácil de recordar para nuestra audiencia, que es la palabra IDEA. Así es. Y el valor real no es solo aprendernos las letras, sino entender que estas funciones operan al mismo tiempo. No son cosas aisladas. A ver, la I es del sistema inmune, ¿cierto? Exactamente. Es el alimento de nuestras defensas. Si el sistema inmune falla, está súper ligado a que la célula se quedó sin energía. Los glóbulos blancos, por ejemplo, dependen de niveles altísimos de glutatión para poder multiplicarse y atacar una infección. Y eso nos lleva a la D, que es desintoxicación, y a la E, de energía. Fíjate que leí que el hígado es donde hay más glutatión en todo el cuerpo. Claro, porque el hígado es nuestro filtro. Usa el glutatión para atrapar toxinas pesadas, desde metales pesados hasta el humo de los coches que respiramos en la calle, y las hace solubles en agua para que podamos eliminarlas. Y sobre la E, de energía, mencionaban a las mitocondrias, que son como las baterías de la célula. Sí, las mitocondrias trabajan a un ritmo frenético y al hacerlo generan radicales libres. El glutatión es lo único que evita que estas baterías se sobrecalienten y se quemen por su propio estrés oxidativo. Lo cual nos deja con la letra A de la palabra IDEA, que es antioxidante. Pero es el antioxidante maestro. Y aquí quiero desmenuzar esto con una analogía para que quede súper claro. A ver, cuéntame. Digamos que la vitamina C es un recolector de basura. Recoge un radical libre, neutraliza el peligro, pero luego se queda atascado con esa basura. Ya no sirve. Se oxida en términos químicos. Exacto. Entonces el glutatión es la planta de reciclaje química que limpia ese recolector. Le quita la basura a la vitamina C para que vuelva a salir a trabajar. Sin esa planta de reciclaje, los recolectores de basura son inútiles y la toxicidad en la célula se dispara. Es una analogía perfecta. El glutatión regenera a los otros antioxidantes.
Y el problema, digamos, el fallo del sistema, ocurre cuando nuestra carga tóxica por el estrés y la contaminación supera la capacidad del cuerpo para reciclar ese glutatión. Y ahí es donde empezamos a perderlo a un ritmo alarmante, ¿no? Así es. Las investigaciones muestran que, entre los 40 y los 80 años, perdemos más o menos un 10% de nuestros niveles de glutatión cada década. O sea, nos vamos quedando sin la planta de reciclaje. ¡Exacto! Y fíjate que las personas que llegan a los 100 años con muy buena salud tienen una genética que les permite mantener niveles de glutatión inusualmente altos. Pero para el resto de nosotros, el ambiente moderno lo destruye. El estrés, la contaminación y un punto que me voló la cabeza en las fuentes, la agricultura moderna. Ah, sí, la desconexión total con la nutrición. Es una locura. Hablaban de proyectos donde le dan millones de dólares en subvenciones a científicos agrícolas para inventar frijoles que no produzcan gases. Sí, o el famoso caso de los tomates cuadrados. Los tomates cuadrados modifican la geometría de un tomate solo para que sea más fácil apilarlos en cajas y que no rueden en el transporte, ignorando por completo el valor nutricional. Se desvían millones para resolver logística de empaque, sacrificando los precursores biológicos que nuestro cuerpo necesita. Y claro, con una dieta tan pobre, la gente se siente mal y busca cómo medir sus defensas. Y ahí entra la trampa de las pruebas de laboratorio por Internet. He visto muchísimos anuncios de pruebas caseras de glutatión por $30. Son una estafa. Así de simple. Esas pruebas miden el glutatión en el suero o en el plasma sanguíneo, pero el glutatión funciona dentro de la célula, no flotando afuera en la sangre. Entonces, ¿cómo se mide realmente? Para que sea clínico, tienen que extraer tus glóbulos blancos, meterlos a una centrífuga especial y medir proporciones muy exactas de glutatión oxidado contra el reducido. Además, hay un factor clave que estas probitas ignoran por completo. La fluctuación a lo largo del día. Leí que los niveles caen muchísimo por la noche. Exacto. El cuerpo usa sus reservas en la noche para repararse. Por eso mucha gente se despierta sintiéndose fatal cuando está enferma. Aquí es donde se pone muy interesante. Si los niveles fluctúan a lo largo del día, hacerse un análisis de sangre a media mañana es como tomarle una foto a un tren bala en movimiento y pretender que con esa imagen congelada ya sabemos su velocidad promedio, ¿cierto? Es una pérdida de tiempo y dinero. Totalmente. Es un dato aislado que solo genera alarmas falsas. Y ese punto ciego, esa confusión sobre cómo medirlo, fue lo que aprovechó la industria de los suplementos para vendernos soluciones milagrosas. Y este es el lado oscuro de los suplementos naturales, porque la gente va a la tienda, ve el frasco bonito de pastillas, de cisteína, suplementos de NAC o glutatión oral, y piensa que todo viene de plantas. Y la realidad es bastante perturbadora. Históricamente, la fuente principal para extraer estos aminoácidos era la queratina. Y esa queratina, la sacaban de recolecciones masivas de cabello humano en peluquerías de Asia. Espera, ¿cabello humano? ¿La gente se estaba tomando derivados de pelo humano? Sí, lo sometían a un proceso de hidrólisis ácida brutal para extraer el compuesto. Esto dominó el mercado hasta que las autoridades religiosas que certifican los estándares kosher y halal lo prohibieron. Claro, por el tabú evidente de ingerir partes humanas. Exacto. Así que la industria tuvo que cambiar. Primero se fueron por las plumas de pato. Y luego, viendo el negocio, la industria estadounidense empezó a usar los desechos de plumas de pollo de las procesadoras de aves. O sea, ¿hierven plumas de pollo en ácido clorhídrico y solventes químicos? Así es, y la cosa no acaba ahí. Para las pastillas de glutatión oral puro, usan biotecnología. Literalmente crearon bacterias mutantes, fusionando E. coli con estreptococos mediante ingeniería genética, para que estas bacterias produzcan glutatión. Entonces, ¿qué significa todo esto para el consumidor? Quienes compran estos frascos pensando que consumen plantas u hojas trituradas, en realidad están ingiriendo derivados de cabello humano, plumas de pollo químicamente alteradas o E. coli mutante transgénico. ¿Cómo es legal etiquetar esto como natural? Pues por un vacío legal. Como el origen primario es biológico, ya sea una pluma o una bacteria, la ley les permite usar la palabra natural. No tienen que poner en la etiqueta que usaron ácidos corrosivos o manipulación genética. Es increíble. Pero, yendo más allá del origen grotesco, ¿hay un problema fisiológico mayor, no? ¿Consumir glutatión oral simplemente no funciona?
No, biológicamente es un esfuerzo inútil. El glutatión es una molécula grande, un tripéptido, y en nuestro intestino tenemos una enzima llamada GGT. La enzima destructora. Literalmente, la función de la GGT es cortar moléculas complejas. En cuanto el glutatión oral toca el intestino, la enzima lo desmantela en minutos. Casi nada llega a la sangre, y mucho menos entra a la célula. Pero, a ver, la industria sabe esto. Por eso inventaron la moda del glutatión liposomal. Sí, la gran promesa de cubrir la molécula con una capita de grasa para protegerla de la digestión. Crearon una industria multimillonaria basándose en un solo estudio. ¿Un solo estudio? Un solo estudio, y con fallas metodológicas críticas. Solo evaluaron a 6 personas. ¡Wow! 6 personas. Ni 100, ni 1000, 6. 6 participantes. Y encima concluyeron algo absurdo, que la dosis baja funcionaba mejor que la alta. Y no tuvieron ningún grupo de control con placebo. Científicamente, eso no sostiene una afirmación terapéutica. Para que nuestra audiencia lo visualice, intentar tracar una molécula entera de glutatión liposomal para que entre a la célula es como intentar meter una casa prefabricada entera por la ranura del buzón de la puerta. Exacto. Simplemente se va a destruir en el intento. La enzima GGT es como un equipo de demolición que la va a desarmar antes de que entre. Y por eso la única salida lógica respaldada por la ciencia no es entregar la casa entera, sino entregar los ladrillos para que la propia célula construya su glutatión adentro. Lo que en biología llaman un precursor. Así es. Y el precursor clave, el ladrillo que nos suele faltar, es un aminoácido llamado cisteína. Las fuentes decían que podemos encontrar cisteína en alimentos crudos, tipo brócoli crudo, huevos crudos, leche bronca o carne cruda. Sí, pero intentar obtener dosis terapéuticas así es inviable. Tendrías que comer cantidades industrialmente gigantescas o arriesgarte a una infección bacteriana grave por tomar leche bronca o carne cruda todos los días. Y aquí entra el concepto de la desnaturalización de la proteína. Ese es el concepto central. Las proteínas funcionan como una llave que tiene que encajar perfectamente en la cerradura de la célula. Su función depende de su forma tridimensional exacta. Y si se deforma, ya no entra en la cerradura. Exactamente. Tras décadas de investigación, el doctor Gustavo Bonus descubrió cómo aislar la cisteína del suero de leche sin alterar esa forma tridimensional. Creó lo que hoy se conoce como Immunocol. ¿Y cuál era el secreto de ese aislamiento? El secreto está en una estructura súper delicada llamada puente disulfuro. Es un enlace que mantiene unidas a 2 moléculas de cisteína. Le llaman cisteína enlazada. ¿Y ese puente es lo que la protege de la digestión? Sí, le da la resistencia para sobrevivir al ácido del estómago y llegar intacta hasta la célula. El problema es que ese puente disulfuro es extremadamente sensible al calor. Espera, este es un punto crucial para quienes van al gimnasio y nos escuchan. ¿Me estás diciendo que un polvo de proteína de gimnasio genérico y el Immunocal tienen exactamente la misma cantidad de cisteína? En un análisis químico básico, sí, tienen la misma cantidad total de cisteína. A ver, entonces, ¿por qué el del gimnasio no sirve para elevar el glutatión? O sea, me estás diciendo que el aislado comercial tiene los ingredientes correctos, pero la forma en que lo procesan con calor literalmente derrite la llave para que ya no encaje en la cerradura celular. Exactamente eso. La pasteurización comercial usa picos de calor altísimos. Ese calor destruye los frágiles puentes disulfuro. La proteína comercial te sirve para recuperar el músculo, sí, pero su cisteína ya está desnaturalizada. Ya no funciona para elevar el glutatión. Claro, perdió su función celular. Y el avance tecnológico de Bonus fue crear un proceso de extracción en frío, muy meticuloso que preserva vivos esos puentes disulfuro. Pero claro, afirmar que tienes una proteína especializada intacta suena padrísimo en teoría. El tema aquí es que en un mercado saturado de pseudociencia necesitamos evidencia irrefutable. Y vaya que la hay. A diferencia del fraude del liposomal con su estudio de 6 personas, la investigación detrás de la cisteína enlazada de Immunocal tiene más de 70 artículos publicados a lo largo de 40 años. 40 años de validación clínica. No es una moda de Internet.
No, nada que ver. Sus estudios han pasado filtros rigurosos de revisión por pares y aparecen en el PDR, que es el Manual de Referencia de los Médicos en Estados Unidos, y en el CPS de Canadá. Fíjate que en las fuentes mencionaban una inversión enorme en investigación a largo plazo. Hablaban de un ensayo clínico específico sobre el autismo. Sí, un ensayo doble ciego y controlado con placebo en pacientes dentro del espectro autista. Ese estudio tomó 10 años enteros en completarse. 10 años para un solo estudio. Sí, porque querían medir resultados reales a largo plazo, viendo cómo se alteraban los marcadores de inflamación cerebral y cómo mejoraban los pacientes, no solo viendo qué pasaba en un tubo de ensayo de un día para otro. Y ahí vemos el contraste ético gigante. Mientras otras compañías toman investigaciones ajenas y las aplican a sus polvos genéricos para hacer dinero rápido, aquí estamos viendo décadas de validación médica oficial. Hay una diferencia abismal entre el marketing aspiracional y la evidencia biológica comprobable. Totalmente. Y someter estos precursores naturales a los mismos estándares rigurosos que los fármacos es lo único que realmente puede cambiar la salud pública. En conclusión, para quienes nos escuchan, la salud celular no se trata simplemente de ir y tomar el antioxidante de moda o buscar la palabra natural en una etiqueta. Ya vimos que eso puede significar tragarse plumas de pollo modificadas. ¡Qué horror! Sí. Se trata de entender la arquitectura biológica, esos puentes disulfuro, y darle al cuerpo las materias primas sin desnaturalizar. Así, nuestro propio sistema de defensa y desintoxicación pueda hacer su trabajo de forma natural. Y fíjate, hacia dónde va todo esto es increíble. Ya existen máquinas de resonancia magnética súper afinadas que pueden medir el glutatión dentro de un cerebro humano vivo en tiempo real. ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego por completo y nos deja con una reflexión súper profunda. Si ya sabemos que el agotamiento del glutatión está en el centro de la pérdida de energía y la toxicidad física, Ajá. imaginen lo que estos nuevos mapeos cerebrales en tiempo real podrían revelar sobre las enfermedades neurodegenerativas, la ansiedad o la famosa niebla mental. ¿Qué pasaría si el futuro de la salud mental dependiera menos de alterar la química cerebral superficialmente con pastillas y más de simplemente darle a nuestras neuronas los bloques de construcción exactos para que limpien su propia basura interna? Definitivamente, es algo para pensar la próxima vez que elijan cómo nutrir su cuerpo.